Andamos un poco de cortos de tiempo, pero bueno, ya está, ya avancé, ya terminé la primera flor, mire lo hermosa que queda. En el tutorial de hoy les voy a enseñar, chicas, cómo llegan a la mitad y cómo avanzan las primeras vueltas de acá. No les enseño todo porque realmente es muy fácil, es simplemente repetir. Yo les doy unas indicaciones que con eso ustedes perfectamente lo pueden lograr. También les grabé acá cómo se empieza la segunda flor. Les enseño las dos primeras vueltas. Creo que en este tutorial no alcanza a quedar porque está muy largo, pero en el siguiente sí va a quedar cómo meten la siguiente flor. ¿Listo? Voy a tratar de que el siguiente sea por tardar el sábado. Ya estoy grabando, ya estoy bien, chicas, con mi cámara, entonces creo que sí lo vamos a lograr. Vamos a poder seguir grabando para los sábados y los martes. Bueno, chicas, yo voy a seguir avanzando. Sin más, era esto, presentarles el tutorial de hoy, que vean la estrella, lo hermosa que se ve. Me encanta cómo se ve. Si la divido acá, me encanta más cómo se nota solo la flor de abajo. Esta partecita ya hace parte de la segunda flor. No sé si salgan 2 flores y media o solo 2, pero eso nos damos cuenta al paso que vamos tejiendo. Sin más, mis niñas, invitarlas que por favor se suscriban al canal. No pasen por mis tutoriales sin dejar un me gusta, sin hacer un buen comentario. Yo siempre estoy atenta, chicas, a sus dudas, a sus comentarios. Les agradezco mucho que le den me gusta, les agradezco mucho las personas que siempre están comentando cosas muy positivas. Gracias. Y también les ofrezco el patrón, chicas. Tengo los patrones de todas las mochilas de Creaciones Mari Crochet Colombia. Tengo todos los patrones. Si tienen dudas o algo, me dejan en los comentarios. Ya nos comunicamos por WhatsApp para tener un poco más de cercanía a la hora de comunicarnos. También abrimos canal de Telegram, chicas. Abrimos un canal de Telegram, Creaciones Mari Crochet Colombia, para tenerlos también un poco más cerca. Así, chicas, que ahí estamos para sus sugerencias, sus dudas, todo lo que ocupen. Ya vamos a estar unidos en el canal de Telegram. Ahora sí, sin más, empecemos con esta, creo que es la sexta parte. Voy a confirmar, chicas, y les dejo en el título qué parte es de este proyecto de la mochila espejo de 3 colores. Bueno, chicas, yo ya terminé la vuelta. Quité mi marcador, pero les voy a mostrar, miren. Recuerden que cuando empecé esta vuelta solo hice este puntito blanco acá, porque acá es donde yo termino la vuelta. Entonces quise dejarlo así para mostrarles. Ya todos quedó con 2 puntos amarillos, 2 vino tintos, y acá metimos un puntito y un puntito. Este es el único que tiene un solo punto porque es donde empezamos y donde terminamos la vuelta. ¿Listo? Entonces, quedando esto claro, vamos a continuar. Y vamos a hacer igual 3 blancos y un punto vino tinto, que es el punto para el motivo que les enseñé. Así de sencillo, chicas, nada complicado, nada difícil. Este motivo es muy fácil de entender para las personas que ya tienen un poco de experiencia. Para las niñas nuevas es un poco complicado, pero igual toda chica que empieza recién a tejer, pues obvio todos los patrones se le van a hacer un poco difíciles, pero no es que sea un patrón difícil o muy enredado, no, realmente es uno de los patrones más bonitos, pero más fáciles de hacer. Chicas, ahora aquí empecé vino tinto sobre vino tinto para formar la línea y voy a aumentar un punto blanco para mi diseño, ¿ok? Acá siguen quedando 3 vino tintos porque como igual estoy corriendo este bracito, entonces esto no cambia. Siguen quedando 3 vino tintos, siguen quedando los 7 blancos, hasta el último vino tinto lo hago con blanco. Aquí estamos, ya les voy a marcar para no confundirlas. Mire, este último vino tinto lo hago con blanco. Si cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ok? Y acá voy a hacer 2 vino tintos sobre dorado o sobre amarillo, en mi caso amarillito. 1, 2 vino tintos
Y entonces en el vino tinto voy a hacer 2 dorados. Ahí simplemente se cambia uno con otro y ya. Mire, chicas, así. Ahora en este blanco que me queda libre voy a empezar los 7 vino tintos. Es una forma muy fácil de hacer el diseño sin complicarnos tanto. O sea, yo realmente les voy a enseñar esta parte, les voy a enseñar cómo empezamos la parte de arriba de la flor, y ustedes van a avanzar un buen pedazo solitas, pero yo vuelvo y retomo donde terminemos y vamos a meter el segundo motivo. Aún no sé si para este tamaño de bolsa alcance a hacer 2 flores, ok. Eso lo vamos a ver al paso que vamos avanzando. Chicas, acá terminé los 7 vino tintos, se ve perfectamente los bracitos, y hice 3 blancos. Acá siempre son 3 blancos porque como se corre el vino tinto, entonces alcanza perfecto. Y aumentamos un vino tinto para que nos quede como el blanco este de acá, para que nos quede como este, chicas. Este está todavía solito, es donde terminamos. A lo que lleguemos nuevamente, demos la vuelta y lleguemos acá, va a quedar igual que estos, ok. Esa es la forma. Dejé la unión ahí porque en Facebook había dejado la unión en el centro de la flor y eso me distorsionó un poco el diseño de la flor. Entonces esta vez ensayé dejarlo en esta parte, y de hecho el patrón lo saqué de esta parte hasta esta parte. Está el patrón, el diagrama, y creo que se unifica mejor. Chicas, esto es lo que tenemos que hacer en esta vuelta. Yo voy a dar toda la vuelta, ya les enseño la siguiente. Voy a marcarles acá el primer vino tinto que acá empieza y el último blanco, para que ustedes sepan que acá termina el motivo. Lo tienen que repetir las veces que les alcance. De hecho yo lo voy a repetir 8 veces porque mi fondo es múltiplo de 30 y tengo en total 240 puntos. Tengo 8 motivos, ok. Teniendo eso claro, vamos a continuar. Doy toda la vuelta y ya les enseño la siguiente. Bueno, chicas, ya terminé la vuelta. Así nos quedó el centro. Simplemente hermosa como empieza a verse. Y acá vamos a empezar la siguiente. Esta es la vuelta del centro de la flor. Si les dije que este era el centro, no. Esto es terminar la flor, terminar el pétalo. La primera de 3 vueltas que van en el centro. Y ahora sí vamos a hacer el centro como tal. Acá terminé, quité el ganchito donde tenía marcado. De hecho necesito volverlo a poner. Esperen, chicas, que por acá lo recogí. Porque sentía que no lo ocupaba, pero pues obvio, para que ustedes sepan dónde estoy terminando y dónde estoy empezando. Mire, ahí estaba mi gancho, que es el primer punto, y acá terminé, me quedaron todos igual, 2 y 2. Bueno, entonces terminé con blanco y dice que vamos a hacer uno totalmente vino tinto. Este blanco ya tienen que quedar 3. 1, 2, 3. El vino tinto ya va todo vino tinto hasta este vino tinto. Ya tengo mis 3 blancos, todo vino tinto, los 2 vino tintos, los 7 del bracito. El bracito sigue siendo 7, solo que ahora van a quedar totalmente vino tinto. Y el último vino tinto que queda sobre vino tinto es el que voy a cambiar, pero como le metí dorado, no tengo que guiarme por el dorado que le metí, sino por el blanco, porque para que me dé el efecto del centro de la flor. ¿Listo? Entonces este último vino tinto sobre vino tinto lo hago blanco, no vino tinto, blanco, ¿ok? Este último sobre vino tinto, y el primero que va en dorado lo hago vino tinto. Queda un blanco, un vino tinto, ¿ok? Eso es todo lo que queda. Si tienen dudas, vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10 vino tintos, un blanco, un vino tinto, y vamos a hacer acá entonces 10 blancos. Así de sencillo, chicas.
Este sí es el centro de toda la flor. Quiere decir que en la siguiente vuelta vamos a empezar la parte de arriba, que es la misma parte de abajo. Pero igual yo les voy a enseñar por ahí las 3 primeras vueltas para que ustedes lo entiendan bien y ya puedan continuar unas cuantas vueltas solos. La idea no es de que hagan mucho avance para que no se me distraigan y se me pierdan, ya que acá toca volver a meter estas líneas para este diseño, ¿ok? Este diseño sí se termina y ya no se repite sino la mitad en la última flor. Bueno, en la última flor, porque creo yo que sí van a salir 2 flores. Así como vamos, sí salen 2 flores completas. Entonces esto lo repetimos ya en la siguiente flor, en esta ya no. Igual, 10 blancos. 2, 4, 6, 8, 9 y 10 blancos. Volvemos a completar los 3 vino tintos, que son estos mismos 3 blancos. 1, 2, 3. El último blanco, siempre este último y este primer vino tinto se hacen. Si hay blanco, va blanco. Si hay vino tinto, va vino tinto. Si ustedes se dan cuenta, en todo siempre lo mismo. Mire, la línea blanca, 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 blanca. Acá se distorsionó pues porque estaba terminando este diseño, pero blanco, 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 blanco y sigue, para que se conserve la línea que forma la mitad del cuerpo de la flor. Y acá empezaría nuevamente con el diseño. Hasta ahí ya terminé la flor. Le voy a colocar un gancho para marcarlo y que ustedes entiendan que ya tenemos el primer diseño del cuerpo de mi mochila. Así tiene que quedarles toda, que por eso era mi duda de colocar acá dorado. Yo quería colocar blanco para que me quede igual las 2 mitades, pero ya que tenemos esta flor, creo que este amarillo hace parte del diseño perfecto, encaja muy bien, entonces no va a distraer la mente, sino que va a quedar bonito. Realmente es el toque de dorado que se le pone en la parte blanca, ya que en la parte blanca no va a ir pétalo dorado. Si este toquecito queda muy bien ahí. Bueno, chicos, acá voy a marcar el último blanco. Quiere decir que ustedes tienen que hacer desde este fucsia hasta este último blanco, repetir esto todas las veces o todos los motivos que tengan. Acá vuelvo, empiezo un fucsia, 3 blancos, 10 fucsias, perdón, 10 vino tintos. Qué pena con ustedes, es que ando con la otra bolsa también tejiéndola, la del reto de octubre. Entonces ando volatada, estoy haciendo las 2 cosas al tiempo y creo que me perdí en los colores. Este vino tinto, 3 blancos, 10 vino tintos que van hasta acá, un blanco que es el que queda en el último vino tinto, un vino tinto en el primer amarillo, 10 blancos y así. Esto lo van a repetir ustedes la cantidad de motivos que tengan y ya les muestro la siguiente vuelta para que podamos avanzar un poco más rápido. Bueno, ya terminé la vuelta, así nos quedaron todas nuestras flores, ya la mitad. Este sí es el centro del diseño y vamos a empezar la siguiente. Voy a quitar mi gancho acá y dice que termino el último punto blanco con blanco. Recuerden que es color hueso, pero a mí se me facilita más decirles blanco y ya. Y el primero, este es el último de esta flor. Este es el primero de la que les estoy tejiendo y les estoy mostrando que es esta, ¿ok? Y voy a hacer acá solo 2 blancos porque este punto se va, este motivo se va a recoger. Entonces solo hacemos 1 y 2 puntos. Y voy a hacer vino tinto 3. ¿Por qué 3? Porque es la misma cantidad de puntos que llevaba acá. Entonces me va a quedar igual. 1, 2, 3. Y voy a hacer los 7 blancos. Estos 7 que acá están blancos los voy a hacer con amarillo. Eso es todo. O sea, estos mismos 7, pero lo único que cambia es el color. Es lo único, chicas. De resto es la misma cantidad de puntos. Son lo mismo porque es el bracito. 3, 4, 5,
6 y 7. Me queda un vino tinto y un blanco y lo voy a hacer con vino tinto. Simplemente uno sobre vino tinto y uno sobre blanco. Y acá voy a hacer lo mismo. Hago los primeros puntos, 2, un blanco sobre vino tinto, un blanco sobre blanco y el resto lo voy a hacer vino tinto. Acá sobre el blanco si no va dorado. Es la combinación que hizo la señora Doris, chicas. Recuerden que esta combinación de colores la hizo la señora Doris y está estupenda. De hecho, yo no le cambio nada, no le he cambiado solamente como el orden de los colores porque acá iba vino tinto y acá iba el blanco, pero me gusta este orden. Siento que se le facilita más a las chicas que están aprendiendo a tejer este orden, pero de resto no le cambio más nada. O sea, no le voy a meter amarillo en esta mitad donde hay blanco porque la señora Doris le colocó acá. Igual, así no, así yo quisiera, no se combina bien. No se va a ver bien dorado sobre blanco, ¿ok? Se ve estupendo sobre vino tinto, que por eso nos sorprendió tanto la combinación, porque es algo muy bonito, es algo muy bien pensadito. Entonces eso es lo que nos gusta. Tengo 7 vino tintos, voy a hacer 3 blancos, 1, 2 y el último va sobre vino tinto. Voy a quitar este gancho, de hecho voy a marcar este primer vino tinto para que ustedes sepan cómo va. Viene siendo la primera vuelta de la parte de arriba de la flor. Eso es lo que estamos haciendo. Hice el blanco sobre vino tinto, ahora voy a hacer solo 2 vino tintos, todos 2 sobre vino tinto y termino con un blanco. Ahí ya termina mi diseño de la flor. Voy a hacer un primer vino tinto para poder marcar ese blanco, ¿ok? Ahí ya termina el diseño de la flor. Eso es lo que ustedes tienen que repetir. Ahora van a repetir esta vuelta, que es la primera vuelta de la parte de arriba de la flor, y ya nos vemos para continuar. Bueno, ya terminé esta vuelta, chicos. Así queda. Ya acá no puedo meter amarillo porque el amarillo va sobre el moradito. Entonces me quedaría amarillo con amarillo, o sea, solo va estos 2 amarillos, ¿ok? Acá ya quedan 2 vino tintos, 2 blancos y los 7 vino tintos. Bueno, ya terminé la vuelta, voy a quitar mi gancho. Empezamos nuevamente y les enseño la siguiente vuelta. Siempre acá terminamos con un blanco, empezamos con un blanco. Así con un vino tinto, perdón. Si termino con un blanco, empiezo con un vino tinto. Siempre para que esta línea no se pierda. Y acá ya me queda solamente un punto blanco. Por 2 cosas me queda solo un punto blanco. Primero, porque estoy disminuyendo mi diseñito. Este pequeño diseño lo estoy disminuyendo. Y segundo, porque ya tenemos que formar el brazo. Mire que se va corriendo hacia acá, entonces ya no voy a tener mucho espacio. Entonces el diseño se hizo por eso, así de pequeñito. Es solamente como por no dejar mucho espacio vacío ahí en ese momento. Hago lo mismo, 3 vino tintos. Venga, les marco el primer vino tinto. Acá me queda en esta vuelta un vino tinto, un blanco. Ahí. Y hago 3 vino tintos, solo 3, para que me quede uno libre. Y correr el amarillo, así como el blanco lo empezamos acá y se fue corriendo hacia adentro, el amarillo lo empiezo acá y se va corriendo hacia afuera. Entonces la forma de correrlo hacia afuera es sencillo, dejar un vino tinto libre y ahí empiezo el primero de los 7. Les explico esto muy bien porque yo les voy a enseñar esta y una vuelta más y ya ustedes tienen que continuar solitos hasta que terminen 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Y ya hacen ustedes esta parte de acá. Yo los vuelvo a ver cuando ya empecemos la segunda flor. En esa parte vuelvo a mostrarles porque es muy importante que la segunda flor quede bien explicada las primeras vueltas. Estas primeras vueltas es la parte más complicada que notamos en el reto de Facebook. Entonces esa es la parte que yo necesito enfocarme con ustedes. Más que este pedacito. Realmente estamos dando la segunda vuelta, entonces este pedacito es el que ustedes terminarían haciendo solos.
este pedacito, que es muy fácil porque se van a guiar con la parte de abajo. Lo que necesito que vean nuevamente es las primeras vueltas en la segunda flor. Bueno, ya tengo 7 amarillos. Hago un vino tinto sobre el último amarillo para empezar a meter acá mi bracito, que en este caso es blanco. Este es los 2 primeros puntos serían de este brazo, pero no va dorado, va solo blanco, ¿ok? Entonces estaríamos haciendo estos 2 primeros puntos, estos 2, para que ustedes se den a la idea que él va a aumentar hasta que lleguemos acá, de esa forma. Y lo mismo el vino tinto. Ahora lo coloqué en este amarillo, en el siguiente vuelta va en este, y así se va a ir corriendo poco a poco. Y acá voy a meter el bracito vino tinto. Les voy a enseñar esta y una vuelta más de esta parte, porque necesito que queden muy claros que estos 2 son estos primeros 2. Estos 2 blancos son estos primeros 2, ¿ok? Y en este primer vino tinto voy a hacer un blanco. Y voy a hacer 7 vino tintos. Es muy fácil porque tengo 6 vino tintos, hago 6 sobre estos 6 y el último lo hago sobre blanco. Eso es todo, chicos, no es para nada complicado, y que el bracito no se aumenta en puntos, siempre son 7, entonces tenemos claro eso. Terminando ya esta vuelta, ya se ve perfectamente el diseño. Acá 7 del vino tinto. Vuelvo a hacer lo mismo con el blanco, 3 blancos, ese no cambia, quedan 3, 1, 2, 3, y solo me queda para hacer un vino tinto antes de hacer mi último blanco, que con eso ya termino el múltiplo de 30 con este blanco, ¿ok? Voy a hacer el vino tinto que sigue, que hace parte del otro motivo, para poder marcar este blanco, que es el último de este múltiplo de 30. Así nos va a quedar. Mire, chicas, si se dan cuenta, ahora sí ya se ve mejor la flor, ya se ve un poco mejor. Ya sabemos que estos 2 son estos 2 de acá abajo, y estos bracitos pues ya han crecido un poco, que ya ustedes van a notar cómo empiezan a correrse hacia afuera. Termino esta vuelta y les enseño la siguiente. Bueno, ya terminé esta vuelta. Mire, chicos, ya empieza a verse los 2 puntitos de los brazos de abajo. Voy a enseñarles esta vuelta más y ya ustedes tendrán que continuar solitos para poder que nos rinda a todos y avancemos muy rápido. Acá empiezo como siempre, si termino con un blanco, empiezo con un vino tinto, pero acá ya terminé el diseñito, que es 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Entonces acá voy a hacer solo 3 vino tintos, uno sobre vino tinto, uno sobre blanco, 4, perdón, uno sobre vino tinto, que es el primero, uno sobre blanco y 2 sobre vino tintos, porque acá solo me puede quedar un vino tinto libre, solo uno, porque este brazo se corre es de 1 en 1, no podemos avanzar 2 de una vez. Entonces en este primero hago el primer amarillo de los 7 que debo de hacer para el bracito, y esta es la tercera vuelta del bracito. Si cuento solo mi bracito amarillo, es la tercera vuelta. Bueno, dejo un amarillo libre porque en ese amarillo voy a hacer el primer vino tinto, que es la línea, esta línea que se va corriendo, y voy a hacer los 2 blancos, que en este momento se van a aumentar a 3, porque el primer blanco lo hago sobre vino tinto y 2 blancos que ya tengo es para un total de 3. Igual va a pasar con el vino tinto, hago 2 vino tintos sobre vino tinto, 1, 2, y el tercero sobre blanco. Este blanco igual se sigue corriendo, siempre tengo que correr este punto blanco en el primer color vino. Voy a quitar este ganchito, incomoda mucho, se enredan mucho mis hilos ahí. Ya sabemos que hasta ahí va el diseño, que empieza con este primero de los 4 color vino, y voy a hacer acá los 7 color vino, que son 6 sobre
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno más para 7. Ahí está. Mire, chicos, ya se ve perfectamente el diseño. Estos 3 vino tintos son estos 3 de acá. Estos 3 blancos son estos 3 amarillos. Así vamos a aumentar estos bracitos. Y acá solo nos faltarían 3 vueltas para terminar el diseño del bracito de la flor. Terminamos acá también con 4 blancos, porque si al lado, a este lado me quedaron 4 vino tintos, a este lado me tienen que quedar 4 blancos. 2, 3 y 4. Eso es todo. Y ya se va notando lo que yo les decía, que este empezó acá y se recogió hacia el centro. Este empieza en el centro y se va estirando hacia los lados. Ya ahí se nota perfectamente el diseño. Creo yo que ya con esto queda muy claro el diseño, ya no nos vamos a confundir. Simplemente vamos a seguir avanzando a terminar la flor. Yo les voy a enseñar cuando ya esté bien avanzada, para que ustedes vean más o menos qué hice, que realmente no es nada diferente a la parte de abajo. Si ustedes giran su trabajo, sencillo, lo van a entender mejor. Esta parte que estamos haciendo tiene que terminar igual que esta. Igual, este diseño, esto tiene que terminar igual, ¿ok? Entonces, este amarillo es este blanco que va a ir creciendo. Este brazo blanco es este amarillo. Este vino tinto sí es este mismo vino tinto. Estas líneas que estamos colocando de punto en punto en el último vino tinto son estas mismas líneas. Así tienen que reconocerlo. Entonces, de esta forma vamos a avanzar. Esta ya es más de la mitad de la flor. Con eso vamos a terminar la flor completa. Les vuelvo a enseñar para empezar nuevamente la segunda flor. No sé si alcancemos una segunda flor y media o 3, no sé todavía, eso nos damos cuenta al paso que avancemos, ok, chicas. Entonces nos vemos en la siguiente parte donde ya esta flor estará terminada.